8, Felipe también siembra las primeras semillas del evangelio en África. Él compartió el evangelio con un eunuco etíope gentil que estaba a cargo de la tesorería de la reina Candace. Él empezó a hacer cosas impresionantes, empezó a hacer Felipe, pero empezó sirviendo a unas mujeres viudas. Dios tomó a un joven que estaba dispuesto simplemente a servir las mesas y lo utilizó para sembrar las semillas del evangelio en tierras lejanas. Usted no se fija en el trabajo que está haciendo. Usted no sabe si por medio de ese trabajo Dios lo está moldeando, Dios lo está poniendo en otro lugar más alto para hacer cosas más grandes el día de mañana. Usted no se fije en qué trabajo está haciendo ahorita en la iglesia. Usted tenga en mente que lo está haciendo para Dios, para que un día hacer otras cosas más grandes. Se puede imaginar a Felipe sirviendo mesas y en su mente decir: en unos cuantos años yo voy a ser el predicador que empieza a llevar este evangelio a África. ¿Se puede imaginar usted que digan: hermano, nos puede ayudar a limpiar la iglesia, y en unos cuantos años ahora es misionero de otro país y está haciendo una obra grande porque empezó sirviendo aquí en la iglesia? No nos ponemos a pensar se puede decir, en the big picture. No nos ponemos a pensar en la imagen grande de nuestra vida. Siempre nos vemos así: ahora me pusieron a hacer esto, ahora me pusieron a hacer esto, siempre me ponen a hacer esto, siempre tengo que hacer yo esto, siempre. Mejor diga: mi Dios me va a ayudar, mi Dios me va a llevar a lugares grandes. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro espíritu. Lo tenemos que cambiar totalmente y decir: esta va a ser para obra para mi Dios. De esto va a obrar algo bueno. Amén. Logros impresionantes hizo Felipe, pero más impresionante de todo no fue el que llevó el evangelio a Samaria o a África. Vamos a Hechos 21, versículos 7 al 9. Cuando ya lo tenga, digan un amén. Hechos 21 del 7 al 9. Aquí hay otro nombre que les voy a pedir la ayuda otra vez de pronunciarlo. Dice: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos que quedamos con ellos un día, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, oigan ahora el título que tiene: el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y dice aquí el versículo 9, dice: este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Aquí ahora el apóstol Pablo es ahora la fuerza detrás del evangelio. Pablo está en camino, él está viajando. Cuando llega a Cesarea, se queda en la casa de Felipe. Se puede calcular como unos 20 años después que Felipe fue llamado a servir mesas, a servir a mujeres viudas. Ahora ya está en otro lugar, y dice: ahora ya es un evangelista. Él fue uno de los 7 que escogieron. Dice: y ahora mismo, ahora sus hijas estaban profetizando. De servir mesas, ahora pasaron tiempo, pasaron años, pero me puedo imaginar que él se mantuvo firme en la palabra de Dios, se mantuvo recto en los caminos del Señor, y ahora sus hijas estaban practicando el mismo evangelio que a él se le fue dado. ¿Se puede imaginar que por usted venir y servir y trabajar en la iglesia, sus generaciones van a ser bendecidas? ¿Quién está creyendo eso? No nomás es un trabajo para terminar o para llenar una hora de trabajo aquí que nos piden de favor. No, usted tenga en mente que esta hora va a traer una recompensa. A lo mejor va a ser una hora que su hijo pudo estar en otro lugar, pero en esa hora vino y dijo: no voy a salir esta noche. Qué bonito que digamos: en vez de servir porque me lo pidieron, lo voy a hacer de todo corazón, porque me nace de mí pedir. ¿Hay algo que pueda hacer? Ahora sus hijas estaban practicando el mismo evangelio que él estaba practicando. El mismo evangelio que habían visto a su padre tantas veces hacer. Ahora ellas complementaban ese trabajo. Sirviendo en la iglesia tiene su recompensa. Ser servidor en un evento, servir en la cuna, servir en el ministerio de niños, servir como mujer, servir en los varones, con las mujeres, en X cosas. Si lo ponen a limpiar, sea lo que sea, usted tenga en su mente que cuando yo estoy sirviendo va a venir una bendición a mi vida. Amén. No importa que sea. Puede hacer limpiar la iglesia, dijo el pastor. Qué bonito es cuando entra la gente y dice: es una iglesia limpia.
Qué bonito, porque hay hombres y mujeres que tomaron eso a su corazón y dijeron, yo amo mi iglesia, yo amo este lugar, me gusta cómo está, se ve mejor limpio. Voy a limpiar. Si veo algo, voy a recoger algo. No lo hace por el pastor, no lo hace por mí, no lo hace por nadie más. Ten en mente que lo está haciendo por Dios. ¿Qué va a hacer cuando llegamos ese día y estemos frente a frente y ya no podamos mentir por la vergüenza de estar enfrente de nuestro Creador y diga, ¿por qué no estuviste presente en la obra? ¿Qué vamos a decir? Padre, tuve esto, tuve que hacer acá, no quise servir porque pensé que esto y que esto, no vi algo bueno. No. Ahí en ese momento ya no va a haber excusas. Lo único que vamos a decir, no serví porque no quise servir. Y simple, nada más. Amén. No cualquier persona hizo lo que Felipe hizo. Es algo increíble lo que Felipe empezó a hacer. Si vamos a Hechos capítulo 8. Este era el hombre que vieron justo, de buen testimonio, escogido para servir a mujeres viudas. Él tuvo que ser una persona proactiva, porque una persona proactiva siempre está buscando qué puede hacer para mejorar su estado. Si me lo pueden poner en medio, poner los versículos allá y en medio poner lo que es una persona proactiva. Él tuvo que ser una persona proactiva, porque cuando se le llegaba la oportunidad de trabajar, yo creo que entre más le pedían el trabajo, decía, yo lo voy a hacer. Yo estoy creyendo que Dios va a hacer algo bueno en mi vida. La proactividad no significa solo tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. No nomás es decir, hay que hacerle así, o tengo una idea, o mejor le planeamos así. Yo me puedo imaginar que cuando a Felipe le llegaban retos en su vida, decía, no solamente tengo una idea de cómo hacerlo, sino que voy a cumplir con esa meta y voy a desarrollarme para ver que esa meta se logre. Esa es una persona proactiva. Y el trabajar, no creo que nomás dijo, servir a viudas, servir a esas mujeres, ok, lo hago y me voy. Mucha gente tiene esa mentalidad, me pusieron, lo tengo que hacer, si no van a hablar mal de mí, voy, hago, ya está aquí, ya terminé, nos vemos el domingo que viene, adiós. Una persona proactiva viene, dice, lo voy a hacer, pero también hay esto que se puede hacer, pero también esto, a lo mejor también eso, no nomás decir, hey pastor, terminamos aquí, pero le falta todo eso allá. Es más, es una persona reactiva. Ve las cosas, en vez de cambiarlas, en vez de hacer algo por mejorar el lugar, lo deja igual o a lo mejor hasta peor, amén. Cosas grandes hizo Felipe en su vida. Hechos 8, 4, 7 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aquí es algo que vamos a ver, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Gente que estaba dispuesta a ser un servidor. ¿Y por qué servidor? Y digo servidor porque imagínense, si usted no está haciendo el trabajo aquí en su iglesia, ¿cómo quiere llegar a otros lugares, a otras tierras, a otra ciudad, a X cosa? Si aquí no puede servir, ¿cómo espera ser un servidor en otro lugar? He escuchado de gente que dice, no puedo desarrollarme aquí muy bien, tengo que irme acá. Y yo me pongo a pensar, si no se pueden desarrollar aquí, ¿qué va a hacer que se desarrollen allá? ¿Qué es lo que lo detiene aquí? ¿Será otro Dios diferente? ¿Será un Dios más poderoso allá o servimos al mismo Dios? Dije, estos hombres ya fueron esparcidos, ya no están en su misma tierra, no lo están haciendo en casa, no pueden regresar a casa o subirse al carro o en un avión y decir, no, me voy a mi casa este fin de semana, vengo, predico y después me regreso. No, se tuvo que meter por totalmente y decir, Padre, yo te voy a servir, ahora estoy en tierra lejana, pero no me importa, mi llamado fue ahora ser un evangelista, un predicador, estoy aquí, te voy a servir. Y les puedo asegurar, dice, lo que me llamó a mí mucho la atención fue, dice, porque de muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y aquí es donde yo me pude hacer algo como un test. Dije, no cualquier persona hace lo que Felipe hizo, mucho menos sacar espíritus inmundos. Una persona puede estar bien metida en la presencia de Dios, pero que vaya a otro lugar lejana y empezar a sacar espíritus inmundos. Yo creo que si se manifiesta algo, la gente como que dice, ay,
Yo no estaba listo para eso. Te adoro, te doy toda la honra y la gloria, pero hay mejor a ver quién no hace eso. Pero toda esta autoridad, todo este poder, todo este don, todo este llamado vino porque fue útil para ser servidor. Todo empezó para sirviendo a unas viudas. Todo esto empezó a llegar un reto y otro reto y otro reto. Yo no creo que sirvió a las viudas y al otro día estaba sacando demonios. Yo creo que tomó su tiempo. Yo creo que Dios lo empezó a preparar y dijo, muy bien, vas bien derechito, vas bien derechito. Ahora te voy a poner este reto enfrente de ti. Y yo me puedo imaginar que pasaban los años, pasaba el tiempo y él se seguía buscando más de Dios, se metía más en la presencia de Dios y decía, yo quiero hacer cosas grandes. ¿Nadie se ha puesto esa mentalidad en su mente? Decir, yo quiero hacer cosas grandes. Ese es un reto mío. Cada año yo digo, Padre, yo quiero hacer cosas grandes. Y a veces me olvido, pero me vuelvo a acordar. Digo, Padre, yo quiero hacer cosas grandes. Padre, yo quiero hacer cosas grandes. Y hasta que se vuelva harto de mí, diga, ok, ahora sí haz cosas grandes. Pero de una forma o de otra manera tenemos que buscar, Padre, yo quiero hacer cosas grandes. Padre, yo quiero servir en tu obra. Yo quiero ser una persona útil. Amén, un varón que tomó en alto su llamado de servir y no paró. Felipe fue un varón que tomó en serio su relación con Dios y su compromiso con Cristo Jesús de compartir este evangelio con todas las naciones. Tomó en serio ese llamado. Yo creo que él cuando lo escogieron dijo, de aquí algo bueno va a salir. De servir yo voy a hacer cosas grandes. Amén. Es increíble, iglesia, cómo Dios es glorificado, cómo las vidas cambian y cómo la iglesia crece cuando los hombres y las mujeres se enamoran del evangelio de Dios. Esa iglesia necesita hombres y mujeres, niños y niñas que se rindan al Rey, que vean su llamado de Dios como un llamado más alto en toda la vida. A veces pensamos que un llamado de Dios nos va a limitar nuestra vida, que va a cambiar nuestra manera de ser, que va a cambiar la forma en cómo vivimos nuestra vida, pero el llamado de Dios es algo muy especial. Les dije de Charles Spurgeon al principio de la predicación, y este era un hombre tremendo. En el 1800 al 1900 era la segunda parte de los 1800, un hombre predicador tremendo que la gente hacía fila antes de que él viniera a predicar para escuchar lo que él tenía que decir. Llegaba la gente temprano para escuchar a ese hombre hablar, un hombre sabio que sabía de leyes, sabía de muchísimas cosas. Yo creo que si él se hubiera puesto en su mente, yo quiero hacer de oficio esto, de carrera esto, él lo hubiera logrado. Era un hombre que pensaba muy claramente, muy inteligente. Pero este hombre dijo algo muy especial sobre el llamado que Dios puso en su vida. Dijo, no hay nada que pueda dignificar un hombre más como ser llamado para un cargo en la iglesia cristiana. Dice, prefiero ser un diácono de una iglesia que alcalde de Londres. Para ser ministro de Cristo, en mi opinión, es un honor infinitamente mayor de lo que el mundo puede otorgar. Dice, mi púlpito es para mí más deseable que un trono. Mi congregación es un imperio más que suficiente, un imperio mayor que los imperios de la tierra. Dice, menguar en nada es importancia eterna. Un hombre tremendo de Dios. Un hombre que se metió en la palabra de Dios, que estaba buscando siempre la presencia de Dios. Dice, no hay nada mejor que estar en el ministerio de Dios. No hay nada mejor que ser parte y ser un servidor en el ministerio de Dios. Algo tremendo. No hay nada que pueda dignificar un hombre más como ser llamado para un cargo en nuestra iglesia. Lleve eso con usted. Que pueda decir, prefiero ser un diácono, pues prefiero ser un trabajador, un servidor de una iglesia que un alcalde de Londres. Para ser ministro de Cristo es, en mi opinión, un honor infinitamente mayor de lo que el mundo puede otorgar. Servir a Dios. No estamos sirviendo a cualquier cosa. A veces la mentalidad que tenemos es muy pobre. Limitamos nosotros mismos a Dios. No le decimos, Padre, ¿tú puedes hacer algo por mí? En vez de hacer esa pregunta, ni la preguntamos. Seguimos con la cabeza agachada, caminando, y nunca hacemos la pregunta, pero estamos enojados, estamos ofendidos de nuestra situación. No cambiamos esa mentalidad de decir, pues yo estoy sirviendo a un Dios grande. Amén. Mi púlpito es para mí más deseable que un trono, y mi congregación es un imperio más que suficiente, un imperio mayor que los imperios de la tierra. Menguar en nada
es importancia eterna. Charles Spurgeon dice, fue el 4 de mayo 1856. Fue el mismo hombre que dijo, la iglesia está batallando con pereza, con ser perezoso. Imagínense, en 1800 ese hombre estaba trabajando. Me puedo imaginar que en esos tiempos era totalmente diferente el trabajo que se hace hoy. En esos tiempos no había maquinaria. Si había maquinaria era muy limitada. Era trabajo de manos, de fuerza. No había máquinas, se tenía que cortar algo a fuerzas con las herramientas que se inventaban o con lo que había disponible. Y aún él decía, en esos tiempos, dice, hay mucha pereza en la iglesia. Y ahora en vez de pereza ponemos excusa para no venir a la iglesia, para no ser un servidor. Tenemos que buscar más a Dios, iglesia. Necesitamos esa convicción en nuestro corazón. Necesitamos aprender a amar a esta obra. Pero primeramente, para llegar a amar esa obra, necesitamos amar a Dios. Si usted no tiene en su corazón ese deseo de amar a Dios, usted no va a tener el deseo de servir a su hermano o su hermana. Si usted no tiene claramente definido quién es Dios en su vida, quién es Cristo Jesús en su vida, usted nunca va a tener bien definido en qué lugar tiene la iglesia en su vida. Si usted no tiene a Dios en el más alto lugar en su vida, la iglesia nunca va a llegar en lo más alto en su vida. Si usted no tiene a Cristo Jesús en lo más alto de su vida, su mentalidad nunca va a estar igual al par de Cristo Jesús. Siempre va a haber la iglesia acá abajo y Dios lo va a tener aquí abajo, porque su prioridad depende en otras cosas. Su mentalidad no está para adorar a Dios, no está para servir a Dios, no está para involucrarse en la obra. Su deseo nomás está para venir, decir que estar bendecidos y ojalá que sea llevado al trono de Dios cuando yo muera. Esa es la mentalidad de mucha gente. Vengo a la iglesia, soy salvo y oraron por mí, pero yo hago lo que yo quiera. Toman en poco la obra de Dios. Y es triste que dijo ese doctor que solamente el 20% de la iglesia es lo que hace funcionar una iglesia. El 20% de los miembros. Cuando hay muchos más que pudieran hacer mucho más por su iglesia, pero son personas reactivas que se hacen un paso para atrás y dicen, a ver quién lo hace. A ver quién lo hace. No lo hicieron. ¿Ya vieron? No lo hicieron. O a lo mejor no es esa persona, a lo mejor dicen, yo tengo una idea, ok, desarrolla tu idea, pero que otro lo haga. Mejor sea una persona proactiva, tenga la idea, tenga la visión, comuníquese con Dios y diga, Padre, ese es el deseo que tengo en mi corazón, ahora ayúdame para desarrollar este plan, este sueño, esta meta. Y póngase en su mentalidad de ser un siervo de Dios, amén. La clave está en usar el don que Dios nos ha dado para que podamos servir primeramente a Él y luego a su pueblo. Me acompaña Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. ¿Ya lo tenemos? Dice así, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros fiebremente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hospedaos a los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrando a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí viene una madurez espiritual. Cuando uno empieza a servir, no le debería de importar su situación en la cual está. Cuando uno ya tiene bien definido qué es Dios para él en su vida, cuando usted ya tiene bien definido quién es Dios en su vida, qué significa la obra en su vida, cuando usted está en estos que dice, ya estamos en los últimos tiempos, si usted tiene un don, desarróllelos, pero úselos también.
Ese ya cuando uno empieza a entrar en una madurez espiritual, ya debería de saber su don que tiene. Dice, ahora ya vienen los últimos días, es cuando más tengo que usar ese don, es cuando más tengo que poner atención a mi llamado para que yo lo pueda desarrollar y yo pueda ayudar a otra gente con ese don, con ese llamado que le ha dado. Es cuando más tiene que decir, ahora ya he pasado por esta etapa, ya no soy así, ya cambié, ahora ya estoy en una madurez espiritual. Ahora yo sé cómo es mi don, ya sé cómo mi Dios puede obrar por medio de mí, ya sé cómo Dios me puede ayudar, yo ya conozco mi llamado, ahora es tiempo de ayudar a otra gente que no conoce su llamado, que no sabe cuál es su don. Ahora es tiempo de volvernos ese instrumento para guiar a gente. Y dice, si le tiene que prestar un cuarto a alguien, dice, hágalo con ese amor, hágalo con ese, que no le importa que sea sin murmuración. Usted abre su casa, si tienen hambre, dele algo. A veces nos limitamos y decimos, ¿por qué no tienen? A ver quién le da. ¿Por qué yo le tengo que dar? ¿Por qué vino a mí? Pudo ir allá. Y esas son oportunidades que llegan a nuestras vidas, que si no estamos listos, si no tenemos ese Espíritu Santo, a veces se nos va esa oportunidad. Y puede llegar otra persona, hermano, necesito ayuda en esto, ¿me puede ayudar? Claro que sí. Les puedo asegurar que esa persona ahora es totalmente bendecida. Porque abrió su corazón, abrió su entendimiento, abrió esa conexión con Dios y dijo, Padre, quiero ser de bendición. De ahí viene la madurez espiritual. Cuando uno empieza a servir sin importar su situación presente, empezamos a crecer. Y aquí es a donde vamos a tener que ser honestos. Cada uno de nosotros pasamos por etapas difíciles en la cual no sabemos si Dios nos está oyendo. ¿Alguien ha pasado por eso? Que decimos, mi Dios está callado, no he oído de Él, he orado, he ayunado, pero no oigo nada de parte de Él. Es como que si yo estuviera orando, pero hay una pared entre yo y el cielo y no oye mi oración. Todos hemos pasado por eso. A lo mejor es por una semana, un mes, un año, largo tiempo, X cosa, usted sabe su situación. Llega ese tiempo en cual no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida y nuestras oraciones van sin respuesta. Pareciera que esa pared está enorme y Dios no nos puede escuchar, pero esos son los momentos en el cual nos tenemos que meter más con Dios. Es cuando más nos tenemos que agarrar de la palabra de Dios y decir, Padre, aunque no has contestado mi oración, Padre, no me voy a alejar de ti. No me voy a apartar de tu camino, Padre. Yo voy a seguir sirviendo. ¿Se acuerdan en el libro de Daniel, en el capítulo 3, están esos 3 jóvenes que están allí y los trajeron y le dijo el rey, dice, ahora se tienen que postrar ante mí, tienen que adorar esta estatua de oro. Se les presentó este obstáculo grandísimo a estos jóvenes y ellos tuvieron una madurez espiritual, le voy a llamar, porque hicieron algo tremendo. Se los voy a leer para que hagamos el contexto bien rápido. Daniel 3:16 dice, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Aquí es donde tenemos que entender que nuestro Dios es más que capaz de salvarlos de cualquier situación en la que usted se encuentre. No deje que su situación detenga la obra de Dios. No deje que la situación impida el trabajo, el amor hacia Dios. No deje que su situación cambie su adoración, su manera de servir. Usted está sirviendo a Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es mi Dios, es más que suficiente. Se le presentaron y le dijeron, no, está bien todo lo que nos estás diciendo, pero mi Dios es más capaz de sacarnos de ahí, de ese horno ardiente. Y aquí es a donde viene la madurez espiritual. Y aquí es a donde dice, pero aunque no lo hiciera, esos 3 varones saben que Dios es más que suficiente. Lo saben, está grabado en su mente. Dice, saben que Dios es más que suficiente. Y aquí es donde digo, si sienten que Dios está callado y no está contestando, dijeron estos, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted levantó. Porque aunque no lo hiciere, esa es aquí una madurez espiritual. Aunque no me saque de ese horno, yo voy a servir a mi Dios.
Aunque yo esté, aunque me tire ahí, yo sé que Él me puede sacar. Usted, rey, nos quiere mandar ahí adentro porque no estamos adorando, está bien, pero le voy a decir, mi Dios es más que suficiente. Aquí viene otro nivel, aquí ya dijeron otra cosa. Dice, está bien, me tira ahí, mi Dios me puede sacar, pero si no me saca, si no nos saca de ahí, yo todavía voy a seguir sirviendo a mi Dios. Aunque no me saque de ahí. That's something else. Esa es una madurez de otro nivel. Ese es otro lugar espiritual. En vez de decir, me tira ahí, yo me rindo. Dice, no serviremos a sus dioses. Aunque nos tire ahí, aunque mi Dios no me saque, yo sé que Él es más que suficiente, pero no lo voy a tentar. Yo voy a seguir en sus caminos, yo le voy a seguir adorando, le voy a seguir sirviendo. Aunque no me saque, aunque yo me muera ahí, yo no me voy a postrar ante ti. Esa es la mentalidad que deberíamos de tener, iglesia. Aunque la situación se vea difícil, aunque no quieramos obrar en la iglesia, decir, Padre, aunque no puedo salir de esta situación, yo todavía me voy a rendir ante ti, Padre, porque aunque no pueda salir, aunque me quiten la vida, Padre, yo estoy confiado, Padre, que no voy a servir a esos dioses, porque el compromiso mío, Padre, es servirte a ti y solamente a ti. Y esos eran jóvenes, pero esa es una madurez espiritual. No importa qué edad tenga, usted tiene que tener esa mentalidad. Aunque no me saque mi Dios de aquí, aunque no conteste mi petición, aunque no esté obrando por mí ahorita, yo me voy a mantener siguiendo firme en el nombre del Señor. Aunque no obre, yo me voy a mantener firme. Pero el problema es que cuando a veces no escuchamos a Dios, corre la gente. Porque no estamos confiados en lo que la palabra de Dios nos dice. Aunque mi Dios no esté obrando, aunque sienta como que si la presencia de Dios se ha alejado de su vida, usted manténgase firme. Y no se postre ante otras cosas. No le dé lugar al enemigo a robarle esa bendición que usted ha batallado por tanto tiempo. Usted diga, aunque mi Dios es más que suficiente, pero si no me importa. Yo sigo alabando a mi Dios, amén. Gloria a Dios. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses. Si no están sirviendo a esos dioses, ¿a quién están sirviendo? A Dios. Dejar en claro que ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a esas estatuas. Aquí, hermanos y hermanas, mi Dios es más que suficiente para liberarlo de cualquier situación. Aunque no haya respuesta, usted no se postre ante otras cosas, ni pierda su mirada de Dios. Usted no se rinda, usted adelante y siga en la obra de Dios. Estos jóvenes vieron su situación y dijeron, todavía seguiremos sirviendo a mi Dios Todopoderoso. Aún Jesús en sus últimos días, Él estaba sirviendo a sus apóstoles. Nos dice la palabra de Dios en Juan, parece que el capítulo 13, que Jesús ya sabía, Él ya sentía toda la presión, ya sabía lo que iba a suceder, pero aún Él todavía hizo tiempo para lavarle los pies a sus discípulos. Y si vemos a historia, un hombre, un maestro nunca le lavaba los pies a una persona que estaba en menor de ellos. Ese trabajo estaba reservado para esclavos hacerlo solamente. Y la razón que lo hacían, no tenían zapatos. Me puedo imaginar que tenían unos guaraches o sandalias, o como le quieren llamar. No eran carreteras con cemento, era tierra, eran piedras. Y antes de entrar a una casa se veía como una casa de reverencia. Sea la casa que sea, como se vea, tamaño, no importa. Cuando usted entraba en la casa de alguien, le tenía que dar reverencia porque era el hogar de esa persona. Y para entrar a esa casa se quitaban lo que tenían. A lo mejor andaban descalzos, y el esclavo era el que venía y limpiaba sus pies, el que le lavaba los pies. No era el dueño de la casa, ni la dueña, ni ningún familiar. Solamente el esclavo era el que hacía ese trabajo. Y mi Dios en ese momento ya sabía, ya tenía toda esa angustia. Él dijo, pero aún todavía voy a seguir sirviendo. Dice, antes de que empecemos, déjenme les lavo los pies. Se bajó en el nivel más bajo, en el lugar a donde ni un dueño de casa lo hubiera hecho. Y antes de eso los discípulos estaban batallando quién era mejor. Yo mejor, no tú mejor, este es mejor, no. Y el Señor dijo, eso no importa. Él se bajó en el nivel más bajo a rendir un servicio hacia ellos, amén.
Aún en esos últimos días Jesús estaba sirviendo. El Salvador de este mundo estaba sirviendo, aún con lo que sabía que iba a venir. Dice en Juan capítulo 13, versículo 15. Dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que viene envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Y si nos ponemos a pensar, hubiera sido el tiempo en el cual Jesús se hubiera podido excusar de lo que iba a pasar en esos cuantos momentos. Si hubiera habido un tiempo en el cual una persona se hubiera dicho, me voy a excusar, él ya sabía que él ya iba a ser entregado. Dice la palabra de Dios que en sus momentos más difíciles, él se fue al monte de Getsemaní a orar, y él estaba llorando, y aún sus mismos discípulos que tanto le amaban, que tanto lo seguían, que tanto lo buscaban, quedaron dormidos en su momento de angustia más grande de toda su vida. Dice la Biblia que estaba sudando gotas de sangre de tanta angustia que tenía, porque él ya sabía que lo que iba a suceder en su vida. Dice la palabra de Dios que él aún oró al Padre y dijo, Padre, si es posible, quita esta copa de mí. Y ¿saben lo que pasó? Dios no estaba oyendo esa oración. Y les dije, ese es otro nivel más alto. Aun cuando Dios no está oyendo esa oración, mi Señor dijo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Mi Dios me mandó a servir a este mundo, yo voy a servir a este mundo. Mi Dios fue latigado, fue escupido, fue pateado, fue insultado, pero él dijo, yo no voy a parar de servir, porque el llamado que Dios le había dado, él lo tenía bien claro en su corazón. Dijo, aunque todo esto me vaya a suceder, yo no me voy a hacer para atrás, yo voy a seguir obrando, yo voy a seguir sirviendo, aunque mi Dios no quite esta copa, hasta morir yo no paro. En momentos difíciles no corra. Aún Jesús pasó ese tiempo de angustia, tuvo que cargar su cruz, y aún en la cruz llegó y estaba el otro a su lado y le dijo, Padre, yo también quiero ser salvo. Y aún ahí en esa cruz dijo, ¿estás creyendo de veras? Dice, sí. Aún estando colgado, él todavía estaba sirviendo. Él todavía estaba dando una esperanza a este mundo. Ya a punto de morir, colgado, latigado. Ya en unos segundos para morir. Él todavía estaba sirviendo. No limite su trabajo en la obra de Dios, iglesia. No deje que su angustia, que su dolor, que los insultos que han pasado en la iglesia perturben el camino y la guianza y el sueño y el anhelo de servir a Dios. No deje que la dificultad de las circunstancias de la vida quiten su mirada de Dios. Amén. Aunque Dios no nos esté hablando, aunque sientamos que no hay una respuesta, usted manténgase firme en la obra. Usted manténgase firme. Diga, yo voy a servir, yo voy a servir, yo voy a servir. Nos ponemos de pie. Si me pueden ayudar los músicos. Parece que cantamos el canto esta tarde. De mi deseo es adorarte. Dice, no hay nadie como tú, Señor. Y ahí en su silla quiero que reflejen un poquito en lo que se significa para usted la obra de Dios. ¿Qué se significa la obra de Dios en su vida?